Hola, es un placer, una bendición poder compartir con ustedes, amada iglesia, este congreso de aniversario. Eh, lo primero que quiero decir es mandar un gran saludo a la iglesia Redentor Rosario, una iglesia muy amada de siempre. Recuerdo los comienzos pequeños de la iglesia ahí cerca de Boulevard Rondón, no me acuerdo muy bien por dónde estaba en su primer momento. Recuerdo que fui alguna vez a ese lugar y ver cómo hoy ya son una iglesia consolidada, propietaria del lugar donde se congregan y que han desarrollado realmente un ministerio muy significativo para la ciudad y para toda la zona. Así que quiero bendecirlos, un enorme saludo a toda la familia pastoral, a toda la comunidad de fe ahí de Redentor Rosario. 12 años, lo cual no es poco, y hablaba con el pastor Ezequiel hace poquito que justamente 12 es número de gobierno. En la Biblia representa eso, por eso los 12 apóstoles, las 12 tribus que están representadas ahí en los 24 ancianos en torno al trono del Señor en Apocalipsis, ¿no? Y justamente la palabra para este año para ustedes es gobierno. Y 12 significa eso, gobierno, y también significa madurez. Y creo que para quienes los conocemos se hace notorio que ustedes han alcanzado una madurez importante en este tiempo. Han sido una iglesia relevante y quiero felicitarlos realmente por eso. Y no digo esto por decirlo, lo tengo en mi corazón. Y quiero ser muy auténtico en estas palabras. Ver lo que hicieron durante la discusión del aborto, cuando fueron casi los únicos que estuvieron en el Congreso al principio, el aporte que han hecho, el protagonismo que han tenido en ese momento y en tantos otros momentos que el Señor lo ha visto, es decir, lo que han hecho delante de la presencia de Dios. Así que creo que son una iglesia que han alcanzado una madurez importante y están en posición de ejercer una gran influencia. Creo que el gobierno tiene que ver con eso, no tanto con una posición, un rol o un lugar, aunque finalmente uno alcance eso, tiene que ver con una actitud del corazón, tiene que ver con la capacidad de influenciar y sobre todo de inspirar a otros. No hay ninguna influencia más grande que la que uno provoca desde la inspiración. Aquello en lo que me he convertido se transforma en un desafío para otros y para las generaciones que vienen, y vemos cómo el reino de Dios se puede ir extendiendo de esta manera tan importante. Creo que son una iglesia que evidentemente ha alcanzado este nivel porque han encontrado esto y que no es fácil, que tienen algo que decir. Y aunque parezca una obviedad, parezca simple, creo que vivimos en tiempos donde no todos saben que tienen algo para decir. Por supuesto, muchos repiten cosas, siempre hay algo que decir, pero tener plena conciencia de que el mensaje que tengo para decir es tan significativo y lo que eso puede provocar en la gente, me parece sumamente importante, sobre todo en la situación en que hoy estamos atravesando. Sin duda, vendrán tiempos de persecución. Hablando con algunos pastores amigos, coincidimos en esto. Digo vendrán, aunque todos somos conscientes de que ya estamos enfrentando cierta hostilidad que se ha ido incrementando con el tiempo. Cierta hostilidad hacia la fe cristiana, cierta hostilidad hacia la institución de las iglesias evangélicas puntualmente. Y creo que vendrán tiempos de prueba en el mundo. Creo que enfrentamos una situación donde nos va a hacer, algunas cuestiones se nos van a hacer confrontativas, serias. Pero creo en lo que dice la palabra de Dios. Bueno, en este tiempo estamos todos leyendo mucho, por ejemplo, Mateo 24. Y Mateo 24 dice que las pruebas, los sufrimientos, los dolores de los últimos tiempos serán como dolores de parto. Es decir, va a haber oposición, pero esa oposición se va a transformar en una oportunidad para dar a luz los mayores propósitos de Dios. Yo no creo que el infierno tenga más poder que eso. Yo creo que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Creo que vamos a enfrentar dificultades, pero siempre serán la puerta de apertura hacia algo más grande que Dios quiera hacer a través de nosotros. El profeta Isaías, por ejemplo, dice en el capítulo 37, hoy es un día de angustia, castigo y deshonra, como cuando los hijos están a punto de nacer y no se tienen fuerzas para darlos a luz. Angustia, castigo y deshonra. Es decir, hay un despropósito acá. Alguien está a punto de dar a luz, hay algo hermoso, hay algo de la belleza de Dios que se quiere dar a conocer, y quien tiene que dar a luz no tiene fuerzas para hacerlo.
Yo creo que en este tiempo la iglesia debe encontrar toda la fortaleza necesaria para dar a luz las buenas cosas que Dios quiere traer para este tiempo. Me encantó el lema que le pusieron a este congreso, Epicentro. Producir un movimiento, consolidar ideas, sueños y proyectos para hacer temblar la tierra con ellos, modificar el escenario y producir nuevas cosas, ¿sí? Nuevos lugares de la mano de Dios. Bueno, esto es algo de lo que me compartía el pastor acerca del lema. Me pareció genial, extraordinario, porque la iglesia es el movimiento de Dios para este tiempo. Ustedes son el movimiento de Dios para este tiempo. Creo que viene una lluvia de avivamiento mayor de lo que hemos experimentado. Creo que hemos vivido cosas hermosas en la Argentina. Yo estoy feliz de la generación y de la etapa que me ha tocado vivir con el Señor y de lo que he visto. Y he visto crecer la iglesia y desarrollarse, pero que creo que viene una lluvia grande de parte de Dios de avivamiento para este tiempo y nos ponemos de acuerdo en orar para que esto suceda en el nombre de Jesús. Creo que esa lluvia va a representar eso, ese epicentro. Eso que emerge a partir de algo que se está gestando en un lugar más profundo, en el corazón de Dios, a donde nosotros tenemos que acceder, tenemos que entrar a las profundidades del corazón de Dios para traer a la tierra aquello que está en el corazón del Padre. Una lluvia que modificará el escenario. Mira, lo que va a modificar el mundo no va a ser esta pandemia, va a ser el avivamiento que va a traer la iglesia de Dios. Esta pandemia en realidad nos viene a mostrar algo, viene a hacer emerger cosas que ya estaban ahí, pero a lo mejor no le estábamos viendo. Va a cambiar algo, seguramente van a cambiar muchas cosas, seguramente otras cosas por inercia van a volver a acomodarse y a tomar su lugar, pero los cambios significativos en el mundo los va a producir la iglesia de Jesucristo y ustedes son parte de esa iglesia. Quiero compartirte una palabra, la palabra que Dios me dio para este tiempo, para compartir con ustedes. Hace un par de semanas estaba orando, estaba en un día de ayuno, de acuerdo con otros hermanos de la iglesia, y Dios me mostró esta palabra, y creo que es una palabra para la iglesia de este tiempo. Quiero leerte la historia del profeta Elías, ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, desde el 41 al 46. Dice así: Entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo: no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la séptima vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó: ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo. Luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia, y Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto con el cinturón, se echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Quiero tomar de este texto la idea, algunas ideas principales, 4 ideas principales. La primera, quiero decirte esto: tenemos que ser una iglesia que sabe escuchar la voz de Dios. Quizás algunas cosas que te diga te pueden parecer una obviedad, pero yo no creo que sean así. A veces creemos que escuchamos la voz de Dios y después nos llevamos una sorpresa. Es decir, tenemos que ser personas entrenadas en escuchar claramente la voz de Dios si queremos provocar cosas extraordinarias en nuestro entorno. Dice la palabra que Elías le va a decir al rey Acab: anda a tu casa, come y bebé, ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. En realidad no se escucha nada. Nadie hubiera escuchado nada en ese momento. El cielo estaba completamente claro. Hacía 3 años y medio que no llovía en toda la región. Y Elías percibe algo en el espíritu. Lo que Elías escucha, lo escucha en el espíritu. Elías apela al discernimiento espiritual. Elías está tan conectado con Dios que puede escuchar lo que va a venir de parte de Dios.
Y tenemos que aprender a estar conectados en ese nivel. Creo que es un tiempo en que tenemos que aprender esto. Necesitamos menos especulación y más revelación. Podemos nosotros perder la revelación cuando nos perdemos en los laberintos de nuestra mente inquieta y de especulaciones que nacen a veces de lucubraciones sin mucho sustento. Uno escucha mucha especulación en este tiempo de lo que va a pasar, de lo que va a ser y lo que va a venir. Y yo me pregunto cuánto de eso es porque estamos leyendo el entorno, leyendo la realidad, leyendo los diarios, viendo las noticias y cuánto nos viene directo de la voz del cielo. Necesitamos, como Elías, conectar profundamente con Dios, tener esa conectividad espiritual. Recuerdo que hace un tiempo leí un artículo acerca de lo que pasa en el mundo animal. Cuando, por ejemplo, hay un terremoto o hay un tsunami, muchos de estos animales escapan y desaparecen porque lo presienten, lo ven venir. Donde vemos que los humanos mueren, los animales se salvan. ¿Por qué? Porque están tan profundamente conectados con la tierra. A esto los biólogos lo llaman carga genética. Tienen esa carga genética que le permite entender el entorno. Por eso saben dónde ir a cazar, dónde moverse cierto tiempo. Actúan por instinto, pero el instinto nace de esta carga genética que los conecta con la tierra. Los seres humanos hemos sido creados y estamos conectados con la tierra, pero sobre todo para estar conectados con el cielo. Nosotros tenemos como carga genética fundamental nuestra conexión con Dios. Eso que perdimos a partir del pecado, ahí en Génesis 3 con la caída, en Cristo nosotros recuperamos eso. Y la palabra dice en 1 Corintios capítulo 2 que hemos recibido el Espíritu de Dios para que podamos conocer las cosas que están en las profundidades del corazón de Dios. ¿Cuán profundo es lo profundo de Dios? No hay límite. Y nosotros tenemos acceso a la profundidad de Dios. No tenemos que andar especulando, no tenemos que hablar lo primero que nos viene a la mente. Tenemos que ir primero a escuchar a Dios y hablar lo que Dios habla. Elías tenía esa gracia, él podía actuar con un instinto espiritual, digamos. Estaba profundamente conectado con Dios y cuando hablaba lo que Dios quería hacer. Necesitamos ser esa voz profética en este tiempo y yo oro para que seamos una iglesia a la altura de esta demanda. Revelación, no especulación. La revelación tampoco es información. La información te cuesta lo que sale un libro, lo que sale un curso y el tiempo que te toma leer. La revelación es mucho más costosa que eso. La revelación demanda obediencia. Por eso podemos perder la revelación cuando no somos obedientes a la revelación que ya tenemos. Me encanta lo que decía Faber, dice, lo que me preocupa de la palabra de Dios no son los pasajes que no entiendo, son los que ya entiendo. Porque la palabra de Dios no está para simplemente enriquecer nuestro conocimiento. Está para eso, pero está para mucho más. Está para ser obedecida. El rema de Dios, la palabra fresca, oportuna para este tiempo, está para ser obedecida. Si no, nos quedaremos con información bíblica, doctrinal, correcta, pero sin revelación, sin saber para dónde ir. Por lo último en cuanto a esto, la revelación es fruto de nuestra relación con Dios, no de la religión. Y otra vez, aunque esto parezca obvio, acá muchas veces nos perdemos. Sabemos cantar, sabemos orar, estudiamos la Biblia, sabemos tanto de nuestro ritual evangélico, de nuestras costumbres, que a veces actuamos con la inercia de lo conocido, con la inercia de la experiencia. Pero hay momentos donde el Espíritu Santo te va a convocar para escucharlo. Y tenemos que aprender a no estar conformes con lo conocido o con la experiencia adquirida. Ojo, todo eso tiene un valor y tiene mucho valor, pero nada como la revelación. No dejes que la religión te robe la revelación. No la reemplaces por información. No especules. Aprende a escuchar a Dios. Es interesante por qué Elías dice esto. Porque primero confrontó en los lugares celestiales. Yo no voy a leerte ahora el pasaje, pero quiero decirte que los pasajes anteriores de 1 Reyes 18, quizás conocés esta historia, Elías confronta con los profetas de Baal, ahí en el Monte Carmelo. ¿Te acordás? Y hace bajar fuego del cielo. Ahí pasa algo extraordinario. Escucha esto. ¿Te acordás? A lo mejor te acordás la historia. Elías desafía a los profetas de Baal cantan, se cortan, se escriben el nombre de su Dios por todos lados. No cae fuego del cielo. Cuando le toca a Elías, reconstruye el altar que estaba caído.
pone la ofrenda, cava una zanja alrededor, arroja cereales, estamos hablando de 3 años y medio de sequía, y luego arroja 12 baldes de agua, representando a toda la nación, a las 12 tribus de Israel. 12, gobierno. 3 veces 4 baldes de agua. 12 baldes de agua. Estos números que son simbólicos tienen mucho significado aquí. Porque Elías, si bien pone el buey para el sacrificio, el cereal y el agua, es algo que escaseaba en tiempos de sequía. Y cuando hay escasez, nuestra tendencia es a retener. Pero Elías lo ofrenda. Y lo presenta como ofrenda. Y baja el fuego del cielo. Y qué hermoso, cuando baja el fuego del cielo, el texto dice que consume el holocausto, es decir, el animal, la leña y las piedras consume. Pero cuando llega a la zanja de agua, dice que baja como una lengua de fuego y lame y se bebe el agua. Y luego de ese evento, de esa confrontación de guerra espiritual, donde Elías desafía a los profetas de Baal, luego de eso vamos a ver un gran agua, una lluvia extraordinaria, que es la que se desata después de este evento que sí leímos en Primera de Reyes. Es extraordinario. Primero debemos confrontar en los lugares celestiales. Nuestro primer lugar de gobierno es en los lugares celestiales. Dios nos ha dado autoridad para eso. El eje de la autoridad espiritual, el Señor Jesús lo traslada a la tierra cuando la tierra está conectada en el cielo. Todo lo que desates en la tierra se ata allá. Y todo lo que ates en la tierra se ata en el cielo. Hay una transferencia del poder y de la autoridad que está en el cielo a la tierra para que la tierra traiga el cielo a este lugar. Y Dios gobierne. Nuestro primer ámbito de gobierno es en los lugares celestiales. Quizás en este tiempo donde se habla de escasez, de ajustes y de crisis, tengas que entender este mensaje. No es tiempo de esconder, es tiempo de dar. ¿Qué es lo que falta? Dale al Señor de eso que falta. Y el Señor hará venir una lluvia abundante sobre tu vida y sobre tu familia. Elías por eso puede percibir después en su espíritu. Yo oigo el ruido de una gran lluvia. Acabamos de romper algo. Acabamos de abrir los cielos de una manera extraordinaria. Oigo el ruido de una gran lluvia. Revelación de Dios. La iglesia tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. La iglesia tiene que volverse experta en caminar en el mundo espiritual y en moverse en el mundo espiritual. En segundo lugar, una iglesia tiene que manifestar una espiritualidad sólida, firme. Y me encanta esto porque estamos en una temporada donde nos dicen que todo tiene que fluir, todo tiene que ser fluido. Creo que, bueno, fue un sociólogo, Zygmunt Bauman, que utilizó esta metáfora cuando habló de la modernidad líquida. La modernidad líquida es una manera de ver la cultura posmoderna, una cultura que no cree en la verdad sólida o absoluta, donde no cree en el objetivo, sino que todo se ha vuelto subjetivo, donde descree de los grandes mensajes, los que llaman metarrelatos, como por ejemplo el que predicamos los cristianos a partir de la palabra de Dios. Y todo se ha vuelto muy, muy líquido y muy fluido. Hoy podés tener una sexualidad fluida, una identidad fluida, como que todo tiene que fluir, ¿no? Y a veces eso lo vemos que de repente como que se contagia en la iglesia y buscamos una espiritualidad fluida, que significa que sin compromisos, sin obstáculos. Una espiritualidad donde no sea estorbada. Una espiritualidad cómoda, donde el lenguaje del esfuerzo, la disciplina, el sacrificio y sujetarse a ciertas privaciones para bendecir a otros es una locura. Y yo creo que tenemos que desarrollar una espiritualidad más bien sólida, que es sumamente necesario para este tiempo. Creo que una espiritualidad que fluye con el cielo se hace sólida en la tierra. Te lo repito, una espiritualidad cuando fluye con el cielo se hace sólida en la tierra. Se vuelve una referencia firme para la gente que está perdida. Hay algunas victorias que se dan en la confrontación pública, como Elías en el Monte del Carmelo. Pero los propósitos mayores de Dios los vamos a dar a luz a través de una espiritualidad sólida. Yo creo que en este tiempo no estamos en pausa, estamos gestando algo más grande. Decimos, no, bueno, la iglesia no paró, es verdad, la iglesia no paró en nada. Creo que seguimos haciendo, creo que mucho más incluso, nada más que desde otro lugar y con más esfuerzo y con menos recursos. Dios suele hacer esto y creo que Dios va a hacer algo más grande todavía. Ahora,
dice el texto que después que Elías le dice a Acab, anda a comer y a beber, que yo escucho este ruido, sube al monte Carmelo, que es como un lugar aislado, ¿no? Y acá hay un llamado de Dios, sube. Hay un llamado de Dios, te lo vuelvo a decir, sube. Ahí en Apocalipsis 4, el apóstol Juan tiene esta misma experiencia. Después de esto miré y en el cielo había una puerta abierta y una voz que me hablaba con sonido de trompeta, me dijo, sube acá, voy a mostrarte. Y le empieza a mostrar todo el mensaje que vemos ahí en Apocalipsis. Cuando Dios quiere mostrarnos, nos dice, sube. El Salmo 25, el salmista dice, a ti, Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío. Cuando las cosas se nos ponen complicadas en el entorno, ¿qué hacemos? Subimos, elevamos el alma al Señor. A veces nos arrastramos tanto acá en la tierra lidiando con un montón de cosas, lo cual hay que hacer porque tenemos que vivir con los pies en la tierra, pero hay que levantar el alma al cielo. Hay que ir arriba a poder conectar y escuchar al Señor. Moisés tuvo que subir. Josué va a pelear con Amalek y recuerda, Moisés está arriba en el monte y cuando Moisés levanta las manos el pueblo prevalece y si Moisés decae, el pueblo decae. Hay un momento en que Dios te dice, tenés que estar un paso más arriba, te toca subir. Cuando en el libro de los Hechos vemos que discuten las viudas de los griegos con los hebreos y se arma un pequeño lío ahí, los apóstoles dicen, designamos 7 personas que sirvan, nosotros nos dedicaremos a la oración y a la palabra. Tenían que subir. A veces hay que hacer esto. Y quiero hablarte de 3 movimientos espirituales que hay en esto que hace Elías. Dice, el texto bíblico nos dice que Elías, Acab se fue a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó al suelo y puso su rostro entre las rodillas. Sube significa buscar a Dios, cultivar una devoción profunda. Por supuesto que es una metáfora. Dios no está arriba, está en todos lados. Pero subir significa que nosotros tenemos que abrir la mente y el corazón para escuchar a Dios. A veces hay que apartarse, a veces hay que retirarse un tiempo y a veces hay que ayunar. Por eso nuestra espiritualidad debe ser sólida. Jesús se va a orar en un momento cumbre de su vida, Getsemaní. Jesús necesita orar ahí y necesita que los discípulos le acompañen a orar porque es un momento clave en la historia de la humanidad, ni más ni menos. Y se quedan dormidos. Y Jesús dice, ni una hora pudieron. 3 veces y vuelve y se le quedan dormidos. Ni una hora. Y le va a decir el Señor, muchachos, el espíritu está dispuesto, quiere subir, pero la carne, es decir, la naturaleza de pecado que nos habita es débil y nos tira para abajo. ¿Y qué quiere decir esto? Y mirá que a veces, bueno, va a tener ganas de ayunar, pero hay que ayunar. ¿Por qué? Porque es el momento, porque es el kairos de Dios. Y a lo mejor ni te das cuenta las cosas que te están perdiendo, las pocas experiencias que estás teniendo con Dios, porque cuando Dios te llama a hacer algo, ahí puedes decir no fluye. Y a veces no fluye y hay que pelearla. Y hay que enfrentar esa situación. Y hay que decir, me voy a parar en un terreno sólido. Si el Espíritu me convoca para esto, voy a obedecer y voy a ir a hacer lo que me dice. Y a veces simplemente Dios te dice, ponete a orar. Andate al lugar. A veces te despiertas a las 3 de la mañana y voy a decir, ¿por qué me despierta a esta hora? ¿No es lo mismo orar a las 10? Yo creo que sí, pero evidentemente el Espíritu Santo hace como quiere. Y yo creo que está tratando más con nosotros que otra cosa. Necesitamos una espiritualidad sólida. Si fluye con el cielo, será sólida en la tierra. Si acá no es cómoda, no importa. Que fluya con el cielo. Entonces vamos a ver cosas extraordinarias. Otra vez te vuelvo a invitar. Sube a buscar a Dios. Cultiva una devoción profunda. En segundo lugar, Elías se inclina. Y esto me parece también importantísimo. ¿Por qué me parece importante? Porque creo que habla de la humildad con que uno tiene que acercarse a Dios. El hecho de inclinarse habla de humildad. El orgullo es el lenguaje del diablo. Dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes les otorga su favor. Les da gracia. Tenemos que cuidarnos. ¿Por qué tenemos que cuidarnos del orgullo? Porque yo entiendo esto. Entiendo que la iglesia de este tiempo está alcanzando lugares estratégicos de influencia y de poder y va a alcanzar muchos más. Y nosotros tenemos experiencia de cómo el poder corrompe a las personas. Y tenemos que cuidar eso desde el minuto 0. Cuida tu corazón desde el momento en que te ponen a cargo de un grupo pequeño. Desde el momento en que te dicen vos tenés que ir a limpiar esto o acomodar algo acá. Cuida tu corazón. Que ningún evento cultive el orgullo. Hay que aprender la disciplina de inclinarse, porque es parte de nuestra naturaleza que el ego nos lleve puestos. Y tenemos que aprender a domesticarlo.
La iglesia cristiana, si quiere aprender lo que es salir de la periferia a los centros de poder, va a tener que cultivar la humildad para no terminar siendo, una versión de lo mismo que ya hay, pero con nombre evangélico. Vamos a tener que cultivar la humildad desde el minuto cero. Y hermanos, ser humilde no es ser mojigato, no es ser tonto, al contrario. Es decir, no voy a alimentar mi ego. La humildad tiene que ver no con no desear protagonismo, a veces tiene que ver con asumir el protagonismo cuando no lo querés asumir, lo cual es muy difícil, porque hay personas tímidas que son muy egoístas. De hecho, la timidez es cuidar el yo, no exponerse. No hablo en público para no quedar mal, para no quedar expuesto. Entonces no hay capacidad de atrevimiento, no hay valentía. Necesitamos ser una iglesia humilde. Necesitamos que la humildad se incorpore profundamente a nuestro ADN. Es una virtud del Espíritu la humildad. Es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida y tenemos que cultivarla. Y lo tercero que dice que pone su cabeza entre las rodillas Elías. Es decir, Elías se prepara, la posición que asume es la posición de una mujer cuando va a dar a luz. Se inclina en tierra y pone la cabeza entre las rodillas. Y esto es interesante. Elías va a dar a luz algo. Hay un milagro que Dios quiere hacer, pero el hombre de Dios lo tiene que parir en oración. Hay cosas grandes que Dios quiere hacer, pero la iglesia de Dios la tiene que parir en oración, en ayuno, en búsqueda, en una espiritualidad sólida y profunda. Una espiritualidad que sabe moverse hacia arriba y buscar el corazón de Dios. Que sabe moverse hacia adentro y se humilla y es introspectiva y reconoce sus pecados y se quiebra y derrama lágrimas genuinas delante de Dios. Una iglesia no solo que sube y que va hacia adentro, sino que también va hacia afuera para dar a luz los grandes propósitos de Dios y aprende a orar con autoridad y aprende que lo que ata en la tierra se ata en el cielo y se arman cosas extraordinarias y esto se convierte en ese epicentro de poder que Dios quiere mover en este tiempo. Y por último, valorar la comunidad en este aspecto, ¿no? Por último, valorar la comunidad. Elías no va solo a orar al Carmelo, va con el criado, que es el que va a ver 7 veces. Nuestra espiritualidad tiene que tener una fuerza cada vez más grande en su sentido comunitario. Nosotros siempre decimos la relación con Dios es personal, lo cual es verdad, es amén. ¿Por qué? Porque Dios es persona. Segundo, porque la persona de Dios y tu persona se vinculan de una manera única. Nadie hay que pueda entender la relación que vos tenés con Dios como la que yo tengo, como la que otro tiene. Pero personal no es solitaria, para nada. Jamás fue así. Siempre es comunitaria, porque Dios es comunidad, es Padre, Hijo y Espíritu Santo y se nos revela de esta manera. Y Dios es el Dios que dice no es bueno que el hombre esté solo. Y es el que dice que si 2 o 3, comunidad, 2, con 2 alcanza, dice, o 3, pero comunidad. Si se juntan, se ponen de acuerdo, ahí vengo, ahí me manifiesto. Y es interesante que Elías no va solo, y no se menciona nunca el criado de Elías, salvo en esta ocasión. Y luego, en el capítulo 19, cuando lo deja, cuando él se va al desierto, lo abandona. Pero acá se menciona puntualmente el criado de Elías. Y yo creo que Dios nos está diciendo algo. Afirmá tu comunidad de fe. Cuidá tus relaciones en la iglesia, aprende a bendecir, madurá, no seas fácil de ofender, no seas tan susceptible, madurá, afirmate, Dios quiere hacer algo y lo va a hacer con una comunidad, no va a usar llaneros solitarios, va a usar una comunidad rendida al Espíritu Santo de una espiritualidad sólida y profunda. En tercer lugar, lo primero entonces que te dije, repasando, una iglesia que escucha la voz de Dios como Elías percibía la lluvia. Lo segundo, una iglesia que manifiesta una espiritualidad sólida. Elías sube al Carmelo y ora de esta manera que acabamos de decir. En tercer lugar, una iglesia que persevera. Aquí vemos una iglesia que, vamos a hablar de una iglesia, y del valor de la perseverancia en esto. Elías manda a su criado a mirar 7 veces a ver si pasaba algo. Y el criado no ve nada hasta la 7ª vez que ve una pequeña nubecita, es una pequeña señal, y Elías se da cuenta que se viene una gran lluvia. Y acá quiero hablarte del valor de la perseverancia, ¿no? Elías ora hasta que ve los resultados, y no se detiene antes. Y yo no sé si siempre oramos así. A veces escucho testimonios de gente que oró años por una persona hasta que la persona estuvo a los pies del Señor.
Pero también creo que hay gente que ora un tiempo y después los deja ahí, no, y los abandona. Y yo creo que hay que dejar de orar solo si Dios te dice dejar de orar. Pero si Dios no te dice dejar de orar, creo que hay que perseverar siempre. Lucas dice, la semilla en la tierra buena, está hablando de la parábola del sembrador, son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen. Y escucha, y dan fruto con su perseverancia. Y dan fruto con su perseverancia. Sin perseverancia no hay ningún fruto posible. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas, después dice Lucas 2. Pablo le dice a los tesalonicenses que el Señor dirija sus corazones al amor de Dios y a la perseverancia de Cristo. Es decir, tomen la perseverancia de Cristo como un ejemplo. ¿Y cuándo hay que perseverar? Hay que perseverar siempre. Elías tuvo que orar hasta que lo vio. Te hago una pregunta. ¿Hasta cuándo hay que orar? Hasta que tus ojos lo vean. ¿Hasta cuándo hay que orar? ¿Hasta cuándo hay que golpear las puertas del cielo? Hasta que lo que el cielo quiere se vea en la tierra. Hay que orar hasta que vos veas lo que Dios quiere hacer de forma concreta. Hay que orar hasta que lo que vos pedís se encarne en algo visible y concreto en tu entorno. La oración tiene que tener respuesta. Por eso Elías lo presenta de esta manera. Dice, andá a hacer lo que tenés que hacer acá, yo voy a ir a dar a luz los propósitos de Dios para la tierra. Hay un episodio previo que leemos en la vida de Elías, ahí en capítulo 17. Elías se va a encontrar con una viuda ahí en Sarepta y la viuda no tenía prácticamente nada. Elías le pide de comer y le dice, me quedó un poquito de harina y aceite, iba a cocinar un pan que va a ser la última comida que voy a comer con mis hijos y después nos podíamos morir de esto. Y ante esta situación tan cruel y tan difícil, Elías hace algo raro. Le dice, bueno, primero dame a mí. Y es difícil hacer esto. Pero fíjense lo que pasa. Elías le dice, no temas. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Me encanta este pasaje y quiero dejártelo, creo que es para alguien en este día. Quiero decirte, no te faltará. No te faltará aquello que tenés miedo que te falte. No tengas miedo de perder porque no te faltará. Y aunque a veces haya que atravesar un tiempo de escasez, escuchá lo que dice el profeta, no te faltará hasta. Y con Dios siempre hay un hasta. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor haga llover sobre la tierra. Es decir, vamos a pasar situación de crisis. Vos vas a pasar por la crisis, pero a vos no te va a faltar nada. ¿Hasta qué? Hasta que esto termine y Dios haga llover. Y quiero decírtelo en este tiempo, no te va a faltar porque hay un hasta, hay un día en la agenda de Dios en que se va a manifestar el favor de Dios y ese día vas a celebrar y vas a dar testimonio de que Dios fue fiel. ¿Por qué? Porque vos fuiste fiel. El profeta cuando le dice, dame a mí primero, le está diciendo, ponelo primero a Dios. Ponelo primero a Dios. Y si lo pones primero a Dios, no te va a faltar, porque hay un hasta de Dios. Y Elías hace lo mismo, Elías ora y sigue orando. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios lo hace. Hay una historia interesante de una nadadora, te la quiero leer, dice así. La mañana del 4 de julio del 1952, una dama se lanzó al agua fría de la isla Catalina para nadar hasta la costa de California. Ella había cruzado muchos canales, ríos y lagos, pero este día las cosas eran diferentes. El agua estaba muy fría y la neblina no permitía ver mucho. Después de 15 horas, Florencia Chadwick estaba agotada y pidió que la subieran a uno de los botes que la seguían. Su madre y su entrenador la animaron a que continuara un poco más, pero luego de unos minutos tuvo que parar sin cumplir su cometido. Al bajar del bote en la costa, se dio cuenta que solo le faltaron unos 700 metros para poder alcanzar la meta. Un poco molesta, Florencia Chadwick explicó que si hubiera podido ver la costa, habría llegado pese al frío y el cansancio, pero la neblina se lo impidió. Unos meses más tarde, Florencia volvió a la isla Catalina e intentó su osadía otra vez. El agua fría y la neblina estaban iguales o peor que la ocasión anterior, pero alcanzó a su meta y llegó a la otra orilla. Cuando le preguntaron cómo lo pudo lograr, respondió, esta vez la costa ya estaba en mi corazón.
¿Sabes qué? Para perseverar hay que tener clara la visión. A veces nuestros horizontes quedan tan lejos que nos cansamos y nos bajamos. A veces las crisis del entorno nublan tanto nuestro futuro que nos cansamos y nos bajamos. Nadie persevera si no puede tener una visión clara, y la visión clara viene de una palabra clara de Dios para tu vida, para tu iglesia, para tu ministerio. A veces uno no tiene una palabra de Dios personal porque la está luchando, porque todavía la está buscando. Aferrate de la palabra que Dios le da a tu iglesia. Tiene un valor enorme eso y a veces lo ignoramos. A veces simplemente nos servimos de la iglesia. Y no nos damos cuenta que la iglesia nos bendice también de esa manera. Si hay una palabra de Dios sobre tu congregación, aferrate a eso y apunta a eso y no te bajes hasta que tus ojos lo vean. La perseverancia también demanda que tengas pasión por eso. No, la visión sola no te alcanza, pero la visión va a alimentar algo adentro tuyo que es la pasión. Y uno solo es perseverante en aquello que le apasiona. La pasión es el terreno que sostiene la determinación. La determinación es yo voy para allá y hasta que no lo agarro es un poco ser caprichoso si queremos, pero no un capricho personal. Es no negarme a la palabra de Dios. Es la negación a escuchar otras voces más fuertes que la palabra de Dios. Y cuando uno se determina sobre la palabra de Dios y avanza hacia la palabra de Dios, siempre ve un resultado extraordinario. Visión, pasión y por supuesto convicción. Esto es más que importante, porque la convicción hoy por hoy escasea. Estamos otra vez en una generación donde todo es licuado, todo es tan líquido que muchas veces no entendemos la fuerza que tiene una convicción. La gente está desesperado. En tiempos de tormenta, como si el mar estuviera agitado. Había un sociólogo que decía que en esta época la gente iba a estar desesperada buscando una isla de estabilidad a la cual aferrarse. Tenemos que ser eso. Tenemos que ser un faro en medio de la tormenta. Tenemos que ser una isla a la que aferrarse en medio de un mar agitado. ¿Y eso cómo se produce? Cuando tiene convicciones sólidas. Que aunque todo se mueva, esas convicciones no se muevan porque tienen un anclaje en los cielos, en el Dios eterno y permanente, que quiere hacer algo extraordinario, quiere usarnos a nosotros para cambiar estos escenarios, para que el lugar en donde te moves cada vez sea menos parecido al infierno y más parecido al cielo. Por último, una iglesia que asume su asignación espiritual. Hablamos de una iglesia que escucha la voz de Dios, que tiene revelación y aprende a estar conectado con el Señor. Hablamos de una iglesia que manifiesta una espiritualidad sólida, que sube, que es humilde y que está dispuesta a dar a luz los propósitos de Dios. Hablamos de una iglesia que es perseverante, es decir, que no afloja porque tiene visión, porque tiene pasión y porque está convencida, tiene convicciones sólidas para caminar. Y ahora quiero hablarte de una iglesia que asume su asignación espiritual, su rol. Dice el texto que, interesante, y esta es la frase que me llamó la atención sobre esta palabra al principio, Acab se va a comer y a beber, y Elías sube a orar. El rey se va a comer y a beber, después de 3 años y medio de sequía. Elías dice, andá y come tranquilo. Y acá vemos cómo Elías se vincula con Acab, pero se vincula desde otro lugar. Los profetas en esta época del Antiguo Testamento estaban para eso, para hacerle ver a los reyes cuántos se estaban apartando de la verdadera ley de Dios y cuáles eran las consecuencias para una nación que no hacía caso a la ley de Dios. Este era el rol fundamental de los profetas y este es el rol que la iglesia tiene que cumplir en este tiempo. Así que Acab se va a comer y a beber, pero Elías sube a orar. Esa es nuestra asignación en este tiempo. No estoy hablando de recluirnos adentro de los templos a orar, sabemos que no es así, pero estoy hablando de entender nuestra asignación. Todo lo otro que hagamos va a ser el resultado de que sepamos hacer esto, subir, inclinarnos y parir los propósitos de Dios primero en el mundo espiritual. Primero hay que vencer a Baal en la cumbre de Carmelo. Entonces después bajamos a hablar con Acab, a hablar con los reyes y a decirle y a contarles lo que va a pasar. Esta es la voz profética. Elías se vincula con Acab desde este lugar. Es una voz que le cuenta lo que va a pasar porque puede escuchar a Dios. Ya confrontó en el mundo espiritual, ya vio el fuego como señal, no como final de algo, sino como señal. Oró hasta que sus ojos vieron algo muy pequeño como una nube, pero una pequeña señal le alcanza a un hombre que está conectado con Dios.
Lo invisible ahora es visible. No hay nubes y de repente hay una nube. Antes no se veía, pero ahora mis ojos lo ven. Ya sé que Dios está actuando y Elías entonces se mueve y va y le avisa a Acab porque está esperando la realidad de la lluvia. Elías es alguien que tiene algo para decirle al rey porque escuchó a Dios y porque vio lo que Dios está haciendo. Te repito, tenemos algo para decirle a nuestros gobernantes porque escuchamos a Dios y ya vimos lo que Dios está haciendo. Y yo creo que ustedes son una iglesia que tienen algo que decir. Elías le dice cómo tiene que actuar el rey. Tenemos que ser cada vez más la voz profética para nuestros gobernantes. Yo sé que acá el problema está cuánto nos quieren escuchar, ¿verdad? No importa. De eso se encarga Dios también. De hecho, Acab debe ser uno de los peores reyes de la historia de Israel. Pero Elías actúa de la manera que tiene que actuar porque él entiende su asignación. Hay una parte que me encanta. Dice que Elías fue y corrió delante del rey. Iglesia, estás para correr delante de los reyes. Estás para correr delante de ellos. Estás para anticiparte. Estás para ir más rápido. Tenemos que ser, esto significa ir delante, significa liderar. Tenemos que ser una iglesia que lidera en las crisis. Es interesante. Yo creo que esto que nos está pasando está haciendo que mucha gente más venga a Dios. Estamos recibiendo aquí gente que se convierte vía internet por las redes sociales y que nos pone, yo hice la oración y las estamos discipulando por alguna plataforma virtual. Pero hay gente que está viniendo a Dios, gente que nunca, ayer escuché un testimonio de alguien que nunca quería saber, 2 veces le invité a hacer la oración y no quiso hacer la oración. Ayer me llamó y cuando le dije, me dijo que sí. Dios está preparando el terreno para algo grande. Tenemos que ir adelante, tenemos que liderar. Me encanta porque dice la Biblia que Elías se ciñó los lomos, dice otra versión. Acá dice se ató el manto con un cinturón. Ceñirse siempre es prepararse. Ahí en el capítulo 38 de Job, Dios le dice a Job, ceñite los lomos como un hombre que ahora yo te voy a hablar y vos me vas a responder. ¡Ja! Dios le dice a Job, prepárate, capo. Así que vos das discursito con todos tus amigos. A ver, ¿qué son todos estos que están hablando? Ahora prepárate porque yo te voy a hablar. Y ¿sabes qué? Cuando Dios te va a hablar, prepárate. Y la verdad que sí, hay que prepararse. A veces despreciamos un poco la preparación. Queremos que todo sea muy espontáneo. Pero Dios te dice, prepárate. ¿Para qué? Prepárate porque vas a correr delante de los reyes. Prepárate. Porque si te preparás, la mano de Dios va a venir sobre vos y vos vas a correr delante de los reyes. Acá hay un milagro. Elías termina corriendo delante de un carro con caballos en el barro. Es la mano de Dios sobre Elías. No es Elías, pero para que la mano de Dios venga sobre tu vida, tenés que prepararte. Es decir, hoy te hablé que la revelación no es conocimiento, no es información, pero tenés que apropiarte del conocimiento. Tenés que aprender en un mundo hiperinformado a seleccionar la información correcta y dejar que todo eso sea regulado por la revelación del cielo. Pero no podés navegar en la ignorancia. Tenés que apropiarte del conocimiento, entrenate, estudiá, obtener títulos, hacé carreras, desarrollá empresa, movete, pero prepárate. ¿Por qué? Porque vas a correr delante de reyes. Dios te lleva a eso. Iglesia de Redentor, prepárate porque vas a correr delante. Cuando no sepan qué hacer, vos vas a saber qué hacer, porque estás conectada con Dios. Estás anclada al lugar más sólido que de todos, el lugar espiritual. Hay un autor que habla de las características del liderazgo de la era actual y habla de 3 características: agilidad, adaptabilidad y capacidad de cambio. Agilidad porque en un mundo tan tumultuoso necesitamos movernos rápido. De un día para otro no podemos celebrar más cultos y tenemos que agilizar un montón de cosas. Gracias a Dios por las iglesias que tienen recursos. Gracias a Dios por la creatividad que nos da en este tiempo. Pero se necesita una iglesia ágil. Esto me hace acordar al pasaje de Habacuc capítulo 3. Aunque la higuera no florezca, la vid no dé el fruto, aunque todo se venga muy oscuro, aunque el entorno se torne terrible, ¿qué dice? Con todo yo me alegraré en el Señor. Porque Él hace mis pies como el de la gacela, como el del ciervo de la montaña. Y en mis alturas me hace andar. Tenemos que ser una iglesia ágil para andar en las alturas. La gacela tiene 2 virtudes. Primero, ve de noche, tiene visión nocturna, y tiene la capacidad de pisar firme
por las pezuñas que tiene, en la roca. Entonces cuando viene algún depredador, puede correr en medio de la noche en una montaña escarpada. Necesitamos esa agilidad. Pisar terreno sólido, ¿por qué? Porque tenemos convicciones espirituales sólidas. Y en el medio de la noche más oscura vemos porque tenemos la revelación de Dios. Y eso nos va a dar agilidad. Donde otros no llegan, la iglesia va a llegar. Es interesante que los últimos conflictos sociales que hemos enfrentado, las instituciones más rígidas no han sabido reaccionar a tiempo, pero las iglesias en sus bases han sido las que reaccionaron. Y aunque a veces esto a nosotros nos enoja, porque demandamos algo de ciertas instituciones, todavía no tienen esa agilidad. Dios quiera que la adquieran, pero la iglesia la tiene y la iglesia tiene que moverse en esa agilidad escuchando la voz de Dios. Adaptabilidad, porque a veces, como en este tiempo, hay que adaptarse a las situaciones sin dejar que la frustración te gane el corazón. La iglesia ha seguido firme en su misión. Y es interesante ver cómo en este tiempo mucha gente se desmorona, instituciones se desmoronan, negocios se desmoronan. La iglesia no se desmorona, ¿por qué? Porque tiene una misión. Si somos 1000, somos 1000 para alcanzar la misión. Si somos 10, somos 10 para alcanzar la misma misión. Si tenemos para la misión. Y si no tenemos, la misión sigue siendo la misma. Y no abandonamos la misión. Y cuando uno tiene una causa por la cual vivir, sabe por qué se despierta todos los días y se va a poder adaptar a cualquier contexto porque está cautivado por una causa más grande. Y esa causa es Jesucristo y su reino. Somos una iglesia de reino. Y una iglesia con capacidad de cambio. No solo se adapta, sino que es capaz de cambiar cuando tiene que cambiar. Lo que no va a cambiar nunca es la firmeza de su misión y de su identidad como el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Es una iglesia que tiene que aprender el lenguaje de la honra. El hecho de que Elías corra delante del carro no es solamente por ganarle, era algo que se solía hacer en esa región y era una forma de honrar a los gobernantes. Y acá es extraño, porque la verdad que acá el esposo de Jezabel, el que introdujo el culto a Baal, uno de los peores reyes, si tenemos que hacer un ranking de reyes de Israel, acá está al final lejos. Y Elías, sin embargo, lo honra. Interesante, porque la voz profética que condena el pecado, que denuncia lo que está mal, también está para hablar este lenguaje. Y eso no tenemos que olvidarnos, porque eso habla de lo que nosotros somos. Nosotros tenemos que cuidar de no envenenarnos y no de contaminarnos el corazón con el entorno. A veces, y es un tiempo en que atacan a la iglesia, y nosotros tenemos que cuidarnos de no hablar el mismo lenguaje. Nosotros tenemos que cuidar el corazón de mantener una voz profética con un espíritu distinto. Y te aseguro que se puede. Esta era la gloria de Jesús. Estaba lleno de verdad, pero también de gracia. La gracia y la verdad tienen que caminar juntas en nosotros. Y el lenguaje de la honra es un lenguaje importante de una iglesia que quiere aprender a tener gobierno en este tiempo. Y por último te quiero decir esto, Elías llega primero a Jezreel. Y si corres delante vas a llegar primero. La mano de Dios está sobre nosotros. Iglesia, vas a llegar antes. Vas a llegar primero. Y esto tiene un precio, ¿eh? Y creo que de esto quería hablarte y compartírtelo en esta noche. Te pregunto, ¿podemos dar a luz un avivamiento? ¿Tenemos la fuerza necesaria para hacerlo? Creo que si dejamos las especulaciones, la hiperinformación y la simple religión por una revelación fresca del cielo, vamos a poder hacerlo. Creo que si podemos ir más profundo en Dios y buscar una espiritualidad sólida, anclada al cielo y no que se mueva con las cosas que pasan en la tierra, vamos a afirmar nuestra identidad como una comunidad de fe significativa para nuestras ciudades. Si perseveramos, si seguimos orando, clamando y trabajando hasta que llegue ese hasta de Dios, hasta que nuestros ojos lo vean, vamos a disfrutar de cosas extraordinarias. Creo que si asumimos nuestra asignación, el rol profético, pastoral y de liderazgo que tenemos que tener en este tiempo, nosotros vamos a ver cosas grandes de parte de Dios. Iglesia, ciñe tus lomos. Se escucha el ruido de un gran aguacero. Iglesia de Redentor ahí en Rosario, ciñe tus lomos, prepárate, porque viene un tiempo grande de la mano de Dios y vos sos el instrumento que Dios tiene para dar a luz ese movimiento tremendo, ese epicentro de un gran mover que va a sacudir la tierra en los últimos años. El Señor pronto viene. Y quiero dejarte
este salmo con el que Dios también me habló en este tiempo y quiero declararlo sobre la vida de la Iglesia Redentora ahí en Rosario. Que el Señor te responda cuando estés angustiado. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja. Que te envíe ayuda desde el santuario y que desde Sión te dé su apoyo. Que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte tus holocaustos, que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Nosotros celebraremos tu victoria en el nombre de nuestro Dios, desplegaremos la bandera, que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salvará a su ungido, que le responderá desde su santo cielo y con su poder le dará grandes victorias. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos y de pie permanecemos. Concede, Señor, la victoria al Rey. Respóndenos cuando te llamemos. Amén, Padre. En el nombre de Jesús nos declaramos una iglesia victoriosa. Tu cuerpo aquí en la tierra. Una comunidad de fe significativa. Señor, atravesamos las mismas situaciones que atraviesan nuestra gente, que atraviesa la comunidad. Pasamos por los mismos pantanos, atravesamos la misma oscuridad, pero nosotros no perdemos nuestra visión, ni nuestra agilidad, ni nuestra capacidad de cambio, porque podemos escuchar tu voz, Dios Todopoderoso. Señor, llámanos a tu presencia, invítanos a subir, a ir más alto y a ir más profundo, a escuchar con claridad tu voz y a tener la valentía de proclamarla en nuestro tiempo. Veremos cosas extraordinarias. Señor, bendice la iglesia de Redentor, bendice sus pastores, bendice cada una de sus familias. Declaramos, vienen días gloriosos, vienen días de una gran lluvia y aunque venga oposición y adversidad, será solo la oportunidad para ver el avivamiento. Serán dolores, pero serán dolores de parto y nada impedirá lo que vos quieres hacer. Y nosotros seguiremos orando, sirviendo y predicando hasta que nuestros ojos lo vean hecho. En el nombre de Jesús. Amén y amén.